El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con gran alegría celebramos esta Santa Eucaristía en la solemnidad de Nuestra Señora la Inmaculada Concepción, la Virgen María sin pecado original. La conocemos todos, la hemos recitado en una expresión que permanentemente está en la boca de los niños y también de aquellas personas que acuden al sacramento de la confesión. Cuando decimos Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Entonces es una gran alegría poder celebrar hoy este acontecimiento, esta verdad y esta realidad que tiene que ver con nosotros. Y a la vez, también con gran alegría, estos niños que se han preparado durante este año y que a lo largo de la semana se confesaron, es decir, que están en gracia de Dios, que pudieron limpiar su alma, purificar su alma, y podemos decir que sus almas están sin pecado, a semejanza a Nuestra Señora, hoy pueden recibir al Señor, pueden recibir a Jesús sacramentado. Esos son los dos grandes misterios, los dos grandes acontecimientos, las dos grandes verdades que hoy nos reúnen. La homilía quizá va a ser para los niños, en gran medida, en primera parte, pero
todo lo que es para los niños es para nosotros también. Ojalá los papás y ojalá también los familiares, los adultos, los que hoy nos reunimos en esta iglesia, podamos dejar que el Señor obre en el corazón, que Jesús toque el corazón, que ojalá hoy podamos abrir el corazón de par en par para que la gracia de la Inmaculada y por ende la gracia de Jesucristo pueda tocar el corazón y nos demos cuenta de esas dos cosas que tienen que ver con nosotros. Primero, Nuestra Señora, el amor a Nuestra Señora, y segundo, el amor a Jesús Eucaristía. Entonces, como primero, el misterio que hoy celebramos. ¿Qué es el misterio que hoy celebramos? Nos enseña la Iglesia de que todos los hombres, todos, absolutamente todos, nacen con pecado original. ¿Sí? ¿Usted lo aprendieron en el catecismo eso? Los niños, todos los hombres nacen con el pecado original, es decir, nacen enemistados con Dios, es decir, nacen en un pecado que les quita, les arrebata la vida eterna, lo cual quiere decir que todo niño que nace, nace condenado al infierno. Escuchen esto, todo niño que nace, nace condenado al infierno. Lógicamente Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos concede el don del bautismo. Y al concedernos la gracia bautismal, entonces se nos quita ese pecado original y entonces ya estamos agraciados, estamos blancos, estamos limpios, estamos inmaculados, sin mancha de pecado original, con el bautismo. Entonces la Iglesia nos enseña que todos los hombres nacen con pecado, pero solamente hubo una persona, solamente una en todos los hombres que han existido, existirán desde Adán hasta el último hombre que existirá sobre la faz de la tierra, que no nació con pecado original. Es decir, que su alma siempre fue agraciada, siempre fue hermosa, siempre fue cristalina, siempre fue blanquísima, más blanca que la nieve, más luminosa que los rayos del sol. Y esa es el alma de Nuestra Señora la Virgen María. Y por eso la celebramos a ella como sin pecado original. Inmaculada Concepción quiere decir sin pecado original. Es decir, que en el momento en que fue concebida la Virgen María, en el vientre de su mamá, Santa Ana, y una relación de amor entre Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, en ese momento en que ella era concebida, en ese momento Dios hizo un milagro. Dios hizo un portento de milagro. Con su gracia hizo que en ese momento la Virgen María no fuese tocada en su alma y en su cuerpo por el pecado original. En ese momento de su concepción. Y en ese momento en que Dios evitó que el pecado original la tocara, en ese momento Dios infundió tanta gracia, tanto amor sobre su alma, cuanto podía Dios hacer de posible que un alma recibiera la gracia divina, que es el mismo, Entonces tenemos dos cosas grandísimas en la Inmaculada Concepción. La primera, la Virgen María es inmaculada, no tiene pecado. Segundo, que su alma recibió toda la gracia que pudo haber recibido un ser humano, más que todos los otros seres humanos juntos. Pudiésemos nosotros reunir en una sola persona la gracia y el amor que Dios ha derramado sobre todos los hombres, y no se compara en nada en lo que Nuestra Señora la Virgen María recibió. Ustedes conocen o han escuchado mencionar al Padre Pío de Pietrelcina, ¿sí o no? Es un santo de los más extraordinarios que hay en la Iglesia Católica, de los hombres más extraordinarios y más adornados de gracia que ha existido sobre la faz de la tierra. Y con ser así, el Santo Padre Pío de Pietrelcina es una pequeñita arena, un pequeñito grano de arena, en comparación a todo el universo de gracia
que tiene la Virgen María. Es más, pudiésemos reunir a todos los santos de todos los siglos en una sola persona y no se comparan en nada a Nuestra Señora la Virgen María, en gracia y en el amor que ella recibió en el momento de su concepción. Y es más, podemos reunir a todos los santos, es decir, personas humanas que han alcanzado un estado de santidad perfecta aquí en la tierra, y los podemos unir como tal, con todo el corazón, en una sola persona, junto con toda la gracia y el amor que Dios derramó sobre todos los ángeles, es decir, sobre los coros angélicos, que son millares y millares y millares. Unir toda esa gracia, todo ese amor que Dios le concedió a todos los coros celestiales, junto con todos los santos, y no se comparan en nada. Son un pequeñito grano de arena en el universo entero de gracia que tiene Nuestra Señora la Virgen María. Y ese es el misterio que hoy celebramos. La celebramos a ella como Inmaculada Concepción. Este dogma que acabamos de explicar se proclamó en el año 1854. Y 4 años después, en 1858, Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, se le aparece a una niña, así como una niña de estas que van a recibir a Jesús, de 12 años, que se llama Bernardita Subirú. Ella recibe la presencia, la visita de Nuestra Señora, de la Madre de Dios, y le dice a ella que ha venido para darle gracias abundantes. Y entonces Bernardita le pregunta, ¿pero quién es usted? Después de algunas apariciones, el padre sacerdote, el párroco, le manda a preguntar quién es aquella mujer que se le aparece. Bernardita le pregunta, y ella con sonrisa en sus mejillas, y ella sonriéndose, le dice a Bernardita que es la Inmaculada Concepción. Una niña de 12 años, que no sabía qué era aquello que significaba que la Virgen María era Inmaculada Concepción. Ella recibe esa verdad, se lo transmite al sacerdote, y entonces la Virgen María confirmó a la iglesia de que estaba contenta, de que estaba feliz, de que la iglesia la hubiese proclamado como sin mancha de pecado original, Inmaculada Concepción. Y la Virgen María se alegra que nosotros la llamemos bienaventurada Inmaculada Concepción, que nosotros la reconozcamos en esa gracia tan grande, tan profunda, que ella siempre es amiga de Dios y siempre fue amiga de Dios. Nunca su alma estuvo bajo las tinieblas del pecado. Es decir, que la Virgen María es la peor enemiga de Satanás y del pecado. Escuchamos en la primera lectura esa verdad. ¿Quién fue quien tentó a Eva? A ver, de los niños, ¿quién tentó a Eva? ¿Qué animal tentó a Eva? Muy bien. ¿Y la serpiente es venenosa o no? ¿Tiene veneno? Muy bien. En el mundo espiritual, esa serpiente es Satanás, enemigo de nosotros. Y el veneno que Satanás escupe por su boca es el pecado. ¿Y por qué entonces Satanás quiere condenar al hombre con el pecado? Porque Satanás perdió el cielo. Satanás perdió la gloria de Dios. Es decir, Satanás fue desterrado del cielo, fue mandado a los infiernos, y él sabe que se pierde. Y entonces, como Dios nos llama a nosotros a la santidad, como Dios nos llama al cielo, Satanás por envidia a nosotros, que nos podemos salvar y que podemos llegar al cielo, Satanás hace que nosotros pequemos para que manchemos nuestra alma. Satanás quiere que nosotros pequemos para que manchemos nuestra alma. Y manchando nuestra alma, nos perdamos el cielo eterno.
porque nosotros estamos llamados al cielo eterno, al cielo eterno. Y esa es la enseñanza que hoy la Virgen María, la Inmaculada Concepción, nos quiere transmitir. Nuestra vida tiene que ser inmaculada, tiene que estar sin mancha de pecado. Es lo que escuchamos del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Cuando escuchamos hoy, ¿se acuerdan de la segunda carta que escuchamos? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dijo San Pablo? Él nos eligió en la persona de Cristo. O sea, ¿quién nos eligió? A ver, niños, ¿quién nos eligió? Dios Padre. Dios Padre nos eligió en la persona de Cristo. Antes de crear el mundo. Es decir, antes de que Dios creara todas las cosas, Dios nos pensó, Dios nos amó y Dios nos eligió en Cristo. Para que fuésemos, escuchen esto, lo que nos está diciendo San Pablo, un santo que dio la vida por Cristo. Nos está diciendo San Pablo, para que fuésemos santos e inmaculados por el amor. ¿Qué es lo que es? Lo que significa que seamos, o que la Virgen María sea inmaculada, sin pecado, exactamente. Y entonces San Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ser sin pecado. Y eso es lo que la Virgen María quiere de nosotros. A ver, los que van a hacer la primera comunión, ¿cómo vinieron vestidos? De blanco. ¿Y qué representa ese color blanco? Que sus almas están limpias y están sin pecado. ¿Y por qué hay que tener el alma limpia y sin pecado? Porque vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ella, al ser inmaculada, ¿a quién recibió en su seno? Al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y ella fue la casita de Dios, su vientre fue la casita de Dios aquí sobre la tierra, porque ella fue inmaculada, ella fue purísima siempre. Y entonces Dios viene a aquellos que tienen el alma limpia, aquellos que tienen el alma inmaculada. Y por eso, una exhortación a los adultos. Por eso, cuando el adulto o los jóvenes, los adolescentes, pierden la inocencia, les cuesta tanto creer. Un alma que está en pecado no es capaz de creer que Jesús está en la Eucaristía. Un alma que está impura por el pecado no cree que Dios, creador de cielo y tierra, está en la Eucaristía. Y si así lo creyese, estando en pecado, el pecado no le deja acercarse a Jesús Eucaristía. Porque el pecado es incompatible con Dios. El pecado es incompatible con la Virgen Inmaculada. Ella es inmaculada. Lo cual quiere decir que estos niños que hoy hemos traído, papás, familiares, que han traído hoy a que reciban a Jesús en la Eucaristía, a que reciban a Cristo en la Eucaristía, ¿por qué traerlos a ellos a recibirlo y por qué no recibirlo todos? ¿Por qué no convertirnos y renunciar al pecado para que nuestra alma esté sin mancha de pecado y poderle recibir a Jesús en la Eucaristía? ¿Por qué no hacer un acto heroico hoy y decidir renunciar al pecado totalmente para honrar a Dios, para honrar a la Inmaculada, estar agraciados en nuestra alma y entonces empezar a recibir a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad? Porque en la Eucaristía, la primera comunión que ellos van a recibir, no solamente es para ellos, sino para todos los bautizados. Cristo se quedó en la Eucaristía para que todos sus hijos le recibiéramos, para que todos nosotros le recibiéramos. Entonces, la vida de estos niños, el corazón de estos niños, tiene que tener dos grandes tesoros. Primero, la Virgen Inmaculada. Ese es el primer tesoro que ustedes tienen que guardar en su corazón.
Y segundo, a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, la Virgen María y la Eucaristía. Miren que cuando nosotros nos referimos a la Virgen María y a Jesús, siempre nos los imaginamos blanquísimos, como blancas están sus vestiduras hoy. Cuando pensamos en la Virgen María, en la belleza, la imaginamos así resplandeciente, blanquita y con un mantico azulito celeste que le recubre, pero ella es blanquísima. Y Jesús viene en la Eucaristía en forma de pan. ¿Y de qué color es? Blanquito. Porque Jesús es muy puro. Y entonces nosotros le venimos a recibir con nuestra alma limpia, pero no para recibirle una sola vez, sino para recibirle para siempre. Y por eso San Juan Bosco, un santo del siglo XIX, le enseñaba a sus hijos, especialmente a Santo Domingo Sabio, de que el cristiano tiene que tener dos blancuras, tiene que dejarse de revestir de dos blancuras, tiene que tener en el corazón un amor grandísimo a dos blancuras. ¿Cuáles son esas dos blancuras? La Virgen María, Inmaculada, sin pecado, y Jesús Eucaristía. Si nosotros como cristianos no vivimos esas dos blancuras, esos dos dones, esos dos regalos que nos concede el Padre Celestial, nuestra vida no tiene sentido. No seremos felices. Si no amamos a la Virgen y a Jesús Eucaristía, nunca seremos felices aquí en la tierra. Nunca. La clave de la felicidad es tener a la Virgen y tener a Jesús. Amar a la Virgen y amar a Jesús. Recibir a la Virgen en la virtud de la pureza y recibir a Jesús en la Eucaristía. Y por eso entonces nosotros encontramos, ya pasamos a la segunda parte de la homilía, que les quiero presentar unos amiguitos, unos amigos que son santos y que tenían la edad de cada uno de ustedes. Ustedes han escuchado hablar de San Francisco Marto, de Santa Jacinta Marto. Son dos personas de 9 y 11 años que recibieron la visita de la Virgen María en Fátima. ¿Se acuerdan de los tres pastorcitos? Los tres pastorcitos de Fátima. Ellos recibieron la visita de la Virgen María. Y Francisco Marto y Jacinta, al recibir a la Virgen María, recibieron una gracia especial. Y fue la gracia especial de nunca hacer nada sin la Virgen María y siempre pensar en Jesús Eucaristía. Una vez se acerca la mayorcita Lucía, que es la mayorcita de los tres pastorcitos. Lucía, de 12 años, se le acerca a Jacinta con una imagen. Había dibujado Lucía una custodia que llevaba a Jesús Eucaristía, una representación, un dibujo. Y Jacinta estaba enferma. Y entonces Lucía se lo llevó ese dibujo a Jacinta. Y Jacinta, cuando vio entrar a Lucía con ese dibujo, se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se puso a llorar Jacinta? Porque Lucía le hizo recordar a Jesús Eucaristía. Y como ella estaba enferma, no podía ir a la iglesia. Y como no podía ir a la iglesia, entonces le dio un dolor muy grande de no poder estar con Jesús en la Eucaristía. Y entonces Jacinta le dijo con todo el corazón y con todo el amor a Lucía: cuánto amo a Jesús en el sagrario, cuánto amo a Jesús el solitario. Mire las palabras que usa Jacinta: cuánto amo a Jesús solitario, cuánto amo a Jesús en la Eucaristía. ¿Y por qué se expresaba Jacinta con ese cariño, con esa devoción hacia Jesús? Porque ella sabía y creía que Jesús estaba en el sagrario.
Resulta que siempre que se venían para estudiar de la casa para la escuela, Francisco y Jacinta se entraban unos minuticos a la iglesia y rezaban y se quedaban con Jesús Eucaristía. Se quedaban con Jesús Eucaristía porque creían que Jesús estaba verdaderamente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cierto día también entonces, Francisco, que tenía un amor profundo por Jesús Eucaristía, iba para la casa. Salió de la escuela, iba para la casa, y entonces Francisco se desvió del camino y Jacinta se siguió para la casa. Y Jacinto se fue para la iglesia y se quedó 1 hora o 2 horas con Jesús Eucaristía. Se quedó allá. Un niño de 11 años se quedó en el sagrario haciendo compañía a Jesús. ¿Y por qué eso? Porque un niño de la edad de ustedes, que quizá tenía muchas cosas que hacer, porque él no se va para la casa para jugar con sus amiguitos o para llegar a la casa y ayudar en su casa, se fue a la iglesia a estar en el sagrario porque creía profundamente y verdaderamente que Jesús, el que está en el cielo, que Jesús, el creador del universo, que Jesús, el que se crucificó por amor a nosotros, estaba en el sagrario. Entonces, Francisco Marto y Jacinta nos enseñan de que la vida del cristiano, grandes y pequeños, es una comunión con Jesús Eucaristía. Una comunión con Jesús Eucaristía. Otra amiguita, Nenolina, una italiana, Antonieta Meo se llama, es su nombre de bautismo. Y ella, al hacer la primera comunión, antes de hacer la primera comunión, a los 6 años, mire lo que le escribe a Jesús. Antonieta Meo, de 6 años, le escribe a Jesús: querido Jesús Eucaristía, estoy muy feliz, porque estaba feliz Antonieta Meo. Estoy muy feliz que vengas a mi corazón en la Eucaristía. Escuchen eso. Estoy muy feliz de que vengas, Jesús, a mi corazón en la Eucaristía. No te vayas nunca, le dice. Una niña de 6 años. No te vayas nunca de mi corazón. Quédate siempre conmigo y jamás te vayas. Jesús, te amo tanto que quiero dejarme ir en tus brazos y hacer lo que quieras conmigo. Mira lo que está diciendo una niña de 6 años, que cree firmemente que Jesús está en la Eucaristía. Y ella ya a sus 6 años considera que lo más grande que tiene es Jesús Eucaristía. Y que no puede vivir sin Jesús Eucaristía, porque lo dice: no quiero que te vayas nunca de mí, quiero que te quedes conmigo. Oh Jesús amoroso, dame almas, dame muchísimas almas. Eso lo dice una niña de 6 años, que cree firmemente en lo que cree la iglesia, en lo que han creído los santos y en lo que creemos usted y yo, que Jesús está en la Eucaristía. Y para terminar, les quiero presentar otro amiguito, Santo Domingo Sabio, que antes de hacer la primera comunión hizo una cartica. Santo Domingo Sabio hizo una carta, y esa carta la recibió Don Bosco, el sacerdote que era padre espiritual de Domingo Sabio. Y entonces Santo Domingo escribe: propósitos tomados para mí, Domingo Sabio, en el año 1849, a la edad de 7 años. Escuchen esto: Santo Domingo Sabio, a la edad de 7 años, va a hacer la primera comunión, así como ustedes. ¿Quién va a hacer la primera comunión? Levante la mano. Muy bien. Santo Domingo Sabio, a la edad de 7 años, mire lo que va a escribir.
le va a pedir al Señor algunas gracias. ¿Cuáles son esas gracias? Primero, me confesaré muy a menudo. ¿Y por qué hay que confesarse muy a menudo? Porque hay que tener el alma sin pecado. Es lo que está diciendo Santo Domingo Sabio. Me confesaré muy a menudo y recibiré la comunión todas las veces que pueda. Mire lo lindo de un niño que cree verdaderamente. Yo espero que ustedes tengan estos mismos sentimientos de Santo Domingo Sabio, porque si Santo Domingo Sabio a los 7 años tenía estos sentimientos, ustedes también lo pueden tener. Y todos nosotros grandes también lo podemos tener. Seguir los pasos de Santo Domingo, confesarnos muy a menudo y recibir a Jesús en la Eucaristía frecuentemente, todas las veces que sea posible. Segunda gracia que le pide a la Virgen: santificaré los días festivos. ¿Cuáles son los días festivos, niños? ¿Los qué? Y los domingos hay que venir ¿a dónde? A la misa. Ay de los padres que no traigan a los niños el domingo a la Eucaristía, porque ellos no cometen pecado, pero ustedes como padres y familia sí cometen un pecado gravísimo al quitarles a Dios a los niños, al quitarles a Dios a sus hijos, quitarles la salvación eterna. Y Dios les pedirá cuentas. Ay de los papás que de ahora en adelante no traigan a estos niños a la Eucaristía. Ustedes tienen que ser los primeros catequistas, los primeros enamorados, los primeros que deben de tener el alma limpia, pura, inmaculada, con oración, con fe, con profundo amor a Jesús Eucaristía y venir todos los domingos a la Eucaristía, para que ellos puedan venir y alimentarse con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Entonces, santificar los domingos y días de precepto. Hoy, 8 de diciembre, es día de precepto, es día festivo, como el 25 de diciembre, y como el 1 de noviembre, y como el 15 de agosto. Son 4 días aparte de los domingos, que debemos de venir a Eucaristía como si fuera domingo. Entonces, primero, confesarnos muy a menudo, frecuentemente, comulgar a Jesús frecuentemente. Tercero, santificar los domingos y días de precepto. Cuarto, dice Santo Domingo Sabio: de ahora en adelante mis mejores amigos serán Jesús y María. ¿Cuáles serán sus mejores amigos de ahora en adelante? Jesús y María. Y uno, ¿para qué tiene un amigo? ¿Para qué son los amigos? ¿Ah? Para amarlos, muy bien, para amarlos. Pero sobre todo Jesús y María, que son nuestros amigos, ellos van a querer siempre nuestra salvación, nuestra santidad, lo cual quiere decir que ustedes siempre pregunten a la Virgen María y a Jesús: esto que voy a hacer, esto que voy a escuchar, esto te agrada, esto te hace feliz, esto es agradable a tus ojos. Tenerlos a Jesús y a María como amigos. Después, cuarto o quinto para nosotros: primero, confesarnos frecuentemente. Segundo, la Eucaristía. Tercero, santificar las fiestas, los domingos, y santificar las fiestas. Cuarto, ser amigos de Jesús y de María. Y último, mire la petición de Santo Domingo Sabio. Le pide a la Virgen María: Virgen Santísima, primero, morir antes que pecar. Primero morir antes que pecar. Si a usted le dicen: róbese eso, ¿usted qué va a hacer? Morir. Usted va a decir: morir antes que pecar. Si a usted le dicen:
haga esa impureza, morir antes que pecar. Vea eso deshonesto, usted dice morir antes que pecar. Pues si a usted le dicen, diga esta mentira, usted va a decir morir antes que pecar. Y así permanentemente todos los días, morir antes que pecar. Ojalá todos los jóvenes, todos los adolescentes, ojalá todos nosotros los adultos tuviésemos esta regla de vida, este plan de vida del niño Santo Domingo Sabio de 7 años. Porque es pensar en esto y vivir esto, es pensar en la vida eterna. Queridos padres y padrinos, o padres, familiares, es nuestra misión. Yo me siento comprometido con esta misión de que sus hijos lleguen al cielo. Mi finalidad no es que ellos celebren la primera comunión. Claro, esa es la finalidad inmediata, que ellos puedan hoy recibir a aquel que es el creador de todas las cosas. Pero nuestra misión, nuestra única misión, nuestra más importante misión es que estos niños lleguen al cielo. Y no llegarán al cielo si no vivimos esos 5 pasos. Y nosotros como padres, nosotros como adultos, como familiares, tenemos la gran oportunidad, la gran gracia de poderlos conducir por ese camino de santidad y por ese camino de cielo. Para decir, como el beato Carlo Acutis, la Eucaristía es mi camino hacia el cielo, es mi autopista hacia el cielo. Si nosotros queremos ir al cielo, entonces Jesús Eucaristía es nuestro cielo. Le pedimos a Nuestra Señora por estos niños, por cada uno de nosotros, para que nos concedan todas estas gracias y que Jesús, que viene sacramentalmente ahora en unos instantes, pueda ser morada profundamente en cada uno de ustedes niños, y ustedes lo abracen, lo reciban y nunca se aparten de él. Que así sea. Profesamos nuestra fe.